Tal, continuando con las condicionales, vamos a revisar la condicional conocida con el nombre de según. Esta condicional nos permite desarrollar más de un caso al mismo tiempo, basándonos en una condición principal. Como por ejemplo, según tenemos en la gráfica acá, la condición se muestra en la parte principal y de esta condición se pueden desplegar diferentes opciones, como por ejemplo el caso A, el caso B, el caso C, etcétera. Cualquiera que sea de los casos en los que caiga, siempre va a ir a ese punto, va a desarrollar las acciones que tenga que hacer y luego continuará con el flujo. Este es un gráfico de tipo diagrama de flujo en donde se puede apreciar este tipo de condición. Ahora, apliquémoslo mediante un ejemplo principal en PSeInt y vamos a ver cómo podemos trabajar con este tipo de condicionales. En este primer caso vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, solamente para ver cómo trabaja esta condicional, a la cual le vamos a colocar como nombre opciones. ¿Okay? Vamos a definir, en todo caso en este punto, vamos a definir una variable, ¿okay? Una variable OP, opción, para poder alojar dentro de esa variable un número en particular, ¿no? Solamente para poder verificar cómo funciona esta condicional. Dentro de esta variable vamos a alojar un número y de acuerdo al número que ingresemos, la condición nos va a botar pues un resultado determinado, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a poner como entero y vamos a solicitar al usuario que ingrese un número entero. ¿Ok? Un número entero cualquiera. Entonces, sin saltar, le vamos a indicar que lea ese número dentro de opción. La estructura condicional según es una estructura que evalúa una condición de manera principal. En este caso, se va a evaluar la condición sobre la variable OP de esta manera, según OP. OP podría ser cualquier número, pero en este caso solamente vamos a verificar según el número que ingresa el usuario qué número ha seleccionado o en todo caso qué opción ha seleccionado para poder dar la indicación. Entonces vamos a decirle la palabra hacer, que es parte de la estructura. Presionamos Enter y nos aparece un fin según. Dentro de este según vamos a averiguar primer caso. O sea, ¿qué pasa si el usuario ingresa el número 1 dentro de esta variable? Como se trata de una variable entera, puede ingresar solamente números. Entonces, si ingresa el número 1, vamos a decirle acá, escribir, elegiste la opción 1. Con doble comilla doble, punto y coma. ¿Qué pasa si escribió el número 2? Entonces vamos a copiarnos todo esto y le vamos a decir, elegiste la opción número 2. Ok, y así vamos a hacerlo con unos dos más. Uno acá, otro acá. Esta será la número 3, esta será la número 4. Acá hay uno más, 3 y 4. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa un valor que no está contemplado dentro de las opciones que normalmente están especificadas en la condición? Entonces, si el usuario ingresa una opción que no está contemplada, por ejemplo, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, entonces lo que vamos a hacer es decirle acá adentro de otro modo. De otro modo. Dos puntos y acá vamos a decirle escribir. En ese caso le vamos a decir elegiste una opción no válida. Punto y coma, ¿no? En caso de que haya elegido una opción que no está contemplada, le decimos que eligió una opción no válida. Vamos a verificar entonces, ejecutamos y acá nos pide ingresar un número entero, vamos a ponerle 4, elegiste la opción 4. Le decimos
3, elegiste la opción 3. Lo que pasa es que si ponemos el número 5 que no está contemplado dentro de las opciones, nos va a decir que elegiste una opción no válida, porque es lo que sucede cuando no se elige los números que están contemplados dentro de la condición principal. Bien, entonces de esta manera estamos observando cómo trabaja la opción según. Es como si hicieras un sí por cada uno, ¿no? Es como si le preguntaras, por ejemplo, si OP es igual a uno, haces esto. Si OP es igual a 2, haces lo de acá. Y así por cada uno. Pero para evitar de hacer un sí por cada expresión, o un sí, si no, y otro sí de ahí en modo escalinado, en modo escalado, digamos, lo único que puedes hacer en este caso es también un según. ¿Ok? Entonces ya tenemos un primer ejemplo. Vamos a ver cómo podemos trabajar también otro ejemplo similar. Poniendo un poco más complicado quizás el tema del según, vamos a mezclarlo un poco con la condición sí que ya conocemos de manera anterior y también al mismo tiempo usando la opción según. Para este caso nos pide diseñar una aplicación que permita leer una fecha, tomando en cuenta por separado, dice, el día, el mes y el año. Según los datos ingresados, hay que determinar si la fecha que se ha ingresado es correcta o algunos de sus datos están equivocados. O sea, yo tengo que ingresar un día, un mes y un año de manera separada, lo cual forma una fecha. Pero al momento de que yo presione Enter, la aplicación me debe averiguar si es que los datos que he ingresado son correctos. Por ejemplo, yo no podría poner de repente un 30 de febrero, porque no existe esa fecha. Me tendría que decir en todo caso que el día no corresponde al mes ingresado. O de repente no podría poner un día y un mes correctos y un año de repente cero. El año normal puede ir desde mayor a cero en adelante, pero ¿qué pasa si alguien pone un cero? Entonces ahí debería haber un error o una indicación, ¿no? Igual, en meses yo no puedo poner de repente pues un mes que no corresponda a los valores del 1 al 12. ¿Ok? Y los días obviamente tienen que ir de acuerdo a las fechas, de acuerdo a los meses especificados. Hay meses que tienen 30 días, otros meses que tienen 31 y febrero que tiene 28 o 29 días de acuerdo a si es o no bisiesto. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar este ejercicio en PC. Bien, este ejemplo lo vamos a titular fecha. Y lo primero que vamos a hacer es definir los elementos que vamos a ingresar. En este caso vamos a definir el día, el mes y el año. ¿Ok? El día y el mes y el año. ¿Ok? Y estos datos los vamos a definir de tipo entero. Seguidamente vamos a definir también un estado por cada elemento. O sea, si nos equivocamos en el día, un elemento que nos diga si me he equivocado o no. Si me equivoqué en el día, si me equivoqué en el mes, un estado, ¿no? Que me diga si está equivocado o está bien. Y así mismo para el año. Entonces voy a definir acá, definir estado de día, estado de mes y estado de año. Ok, vamos a ponerlo un poco más breve, ¿ya? Es nada más, estado. Estado día, estado mes, estado año. Estos los vamos a definir de tipo lógico. Lógico es un tipo de dato booleano que nos especifica que podemos trabajar con solamente dos valores, verdadero o falso. O sea, si el día está bien, el estado sería verdadero, pero si está equivocado me va a dar falso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a determinar en ese punto. ¿Qué más? Bueno, principalmente estos valores de estado, como van a ser definidos dentro de condiciones, hay que inicializarlos. Entonces vamos a poner estado de día, vamos a inicializarlo y todo, así como cuando inicializamos, por ejemplo, un número, todo número se inicializa con cero, es un dato vacío, cero. Toda cadena se inicializa con comillas dobles, todo valor de tipo lógico se inicializa en falso. ¿Ya? Todo valor lógico siempre se inicializa en falso, o sea, que está desactivado. Pero cuando cambia su valor a verdadero, cuando entra dentro de una condición determinada.
¿ok? Entonces, estado de día, estado de mes, va a ser igual también a falso, y estado de año va a ser también igual a falso. De esa manera ya hemos inicializado las variables que van a estar dentro de las condiciones. Ahora, el día, el mes y el año, que son datos que nosotros vamos a ingresar, vamos a solicitarlos. Entonces le decimos acá, escribir, ingrese el día, ingrese su día de nacimiento. Ah, pero solamente es una fecha. No, vamos a ponerle ingrese un día. Ingrese un día. ¿Ok? Sin saltar, para que todos salgan en una misma línea. Y de repente, como para ahorrarnos un poco de líneas de código, podemos decirle acá mismo, leer día. ¿Ok? Recuerda que al colocar el punto y coma es como si tú ya le estuvieras diciendo que ya terminaste esa línea y estás empezando otra. Entonces no hay problema en que yo todo esto lo ponga en una sola línea porque el punto y coma me permite, digamos, entender que esto es una línea nueva. Por eso, de esa forma también yo me ahorro un poco líneas de código. Y también lo puedes hacer en tu caso, ¿no? Entonces, vamos a escribir también que se ingrese el mes y que se ingrese el año. Entonces, ingrese un mes e ingrese un año. Entonces, acá será mes, punto y coma, y acá será año, que son las variables. O sea, ingrese un día, lee día. Ingrese mes, lee mes. Ingrese año, lee a. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos nuestras variables inicializadas y también hemos inicializado las variables de día, mes y año mediante una lectura, vamos a evaluar si se está ingresando bien los datos. Entonces, acá viene algo muy importante y de repente algo un poquito extenso también, es que tenemos que averiguar, por ejemplo, si el día, el mes y el año son correctos. Entonces, podemos comenzar de repente de manera principal tomando el año. Yo voy a comenzar por el año en este caso porque no quiero estar repitiéndolo por cada mes o por cada día para saber si el año es correcto. Entonces, voy a fijar que primero averiguo si el año está correcto. Entonces, ¿cómo averiguo si el año está correcto? Le voy a decir así. Si el año es mayor que cero, significa que ha ingresado un año correcto o ha ingresado un año incorrecto. En este caso, ha ingresado un año correcto porque son números mayores a cero. O sea, si así ingresa el número uno, es correcto porque simplemente todos los años corresponden obviamente a números mayores a cero. Ahí no hay una limitación. Podrías decir el año 3000 si quieres, pero la cosa es que no ingreses un valor que sea cero. Por eso es que le ponemos que sea mayor a cero. Si es así, entonces, acá viene la condición. Y si es que el año es mayor a cero, entonces quiere decir que el estado del año tiene que cambiar de falso a qué? A verdadero. Entonces el estado del año debe cambiar a ser verdadero. ¿Por qué? Porque ya detectó que el año es correcto. ¿Sí? Entonces hasta ese punto ya sabemos que el año es correcto. Luego, tenemos que averiguar si estamos yendo de año hacia día. Tenemos que averiguar ahora el mes, porque el mes también puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, son 12 meses, entonces tengo que averiguar por cada mes. Ahora, para no estar haciendo de repente una pregunta consecutiva, porque si yo voy a preguntar por cada mes, voy a estar preguntando enero, febrero, marzo, abril, 12 condicionales, entonces va a ser muy extenso. Entonces, para este caso voy a usar acá dentro una condición llamada según. Y la estoy usando dentro del año porque se supone que si el año es correcto, entonces simplemente puedo continuar, ¿no es cierto? Puedo continuar y preguntar por lo demás. Pero a ver, un poco antes de empezar el según, voy a hacer acá abajo un si no. ¿Qué pasa si el año no es mayor a cero? Si el año no, si la persona ingresó un año que no es mayor a cero, se ingresó cero o un valor negativo, entonces acá en el si no le voy a decir escribir no es un año o no es un número de año válido. ¿Ya? Eso es lo que le voy a decir en el caso contrario. O sea, si ingresó un dato que no corresponde, entonces le digo escribir no es un número de año válido.
Pero como estoy dentro del sí, entonces acá dentro del sí voy a aprovechar para preguntar ahora por los meses. Entonces acá dentro le digo sí, perdón, empezaba con un según. Y dentro del según voy a evaluar, en este caso, a la variable mes. ¿Sí? A la variable mes y le digo hacer. Ahí está. Entonces, según el mes, voy a evaluar qué mes es el que estoy ingresando. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, si ingresó el mes enero, yo puedo averiguar de repente dentro del mes de enero si es que ingresó días entre el primero y el 31, ¿no? Porque el enero trae 31 días. Pero para no estar preguntando, como te repito, por cada mes, vamos a hacer algo básico, algo bastante sencillo. Por ejemplo, todos los meses pueden traer 28, 29, 30 o 31 días, ¿no es cierto? O sea, los meses pueden llegar a traer hasta 31 días, pero hay meses que traen 28 días, o hay un mes que trae 28 días o 29, y hay meses que traen 30 y meses que traen 31 días. Entonces, para no estar averiguando uno por uno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo esto lo estoy poniendo como comentario para que se pueda tomar en cuenta. Y voy a empezar por el mes que trae entre 28 y 29 días. ¿Cuál es el mes que trae 28 o 29 días? El mes de febrero. Entonces yo le voy a decir acá, número 2. Si se ingresó el número 2, o sea, si el mes ingresado es el número 2, entonces yo acá le voy a decir así. Estado día, perdón, estado día es igual a verdadero. ¿Por qué es igual a verdadero? Porque ingresó perdón, estado mes, disculpa. Estado mes es igual a verdadero porque ingresó un mes válido, ¿no? El mes de febrero. Entonces el estado mes se convierte en verdadero. Ahora, pero todavía tengo que preguntar, ¿y qué pasa si yo quiero saber si los días ingresados en ese mes son correctos? Entonces le pregunto acá, sí, y le digo, si día es mayor o igual a uno, o sea, va de uno hasta, y le voy a poner y, el día es menor o igual a 29, porque puede traer 28 o 29 días. Entonces, le voy a decir, si va del 1 al 29, entonces, y acá viene mi condición, pero solamente para el caso de febrero, ojo, solo está preguntado por el caso de febrero. Si es el mes 2, el estado del mes es correcto, y pregunta, si el día está entre 1 y 29, entonces el estado del día también correcto, es igual a verdadero. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no ingresó, o sea, si estando dentro del mes 2 ingresó un número de día que no corresponde? Entonces acá le digo, si no, y acá le digo, escribir no es un número de día válido con respecto al mes ingresado. Y esto es cierto, ¿no? Porque acá, por ejemplo, si tú dices, estoy ingresado al mes 2, ya, perfecto, ingresaste el mes 2. Pero si has ingresado días del 1 al 29, está bien, porque para el mes de febrero solamente puedes ingresar números del 1 al 29, como máximo. No puedes ingresar más y tampoco menos. Entonces, si has ingresado estos números, verdadero, cambia el estado. Pero si has ingresado un número incorrecto, entonces quiere decir que el número que has ingresado no corresponde al mes. Ponte que ingresaste el mes de febrero y el día 30, ¿no? No existe, entonces te va a decir no es un número de día válido con respecto al mes ingresado. Y esto solamente funciona en este caso para el mes 2. Ahora, continuando, hay días que tienen 30 y días que tienen 31 días. ¿Qué días tienen 30 días? Ya, los días que tienen, perdón, ¿qué meses tienen 30 días? Los meses que tienen 30 días son el mes de abril, el mes de junio, el mes de septiembre y el mes de noviembre. Son los meses que traen 30 días. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a copiarme todo esto de acá, mira,
desde la línea 17 hasta la 23, que corresponde solo a un mes, lo copio para no volverlo a escribir y lo pego. Y entonces ahora voy a tener en cuenta acá el número 4, que es abril, el número 6, que es junio, el número 9, que es septiembre, y el número 11, que es noviembre. O sea, no solamente puedo validar un número, sino puedo validar varios al mismo tiempo separados por coma. Esto me evita estar poniendo, por ejemplo, mes 4 hago todo esto, mes 6 hago todo esto de acá, mes 9 hago y así. O sea, para no estar poniendo uno por uno, los puedo poner en fila, así como cuando también leo, ¿no? Cuando también leo datos, los puedo leer así, separados por coma, o cuando los defino, también los puedo leer definir separados por coma. Así también puedo hacer en el caso del según. Puedo leer varios números al mismo tiempo. Entonces yo puedo decir, si es el mes 4, el mes 6, el mes 9 o el mes 11, entonces el estado del mes es verdadero. Pero dentro de estos meses que solamente traen 30 días, voy a preguntar si los días van del 1 al 30. Y si los días van del 1 al 30, entonces el estado del día es verdadero para este caso. Caso contrario, no es un número de día válido con respecto al mes ingresado. Vuelvo a escribir ese dato. Valor que podría tener dentro de una variable también, si quisiera, ¿no? Para no estar a cada rato escribiendo este mismo texto, pero como lo estoy copiando, no hay problema. Entonces, ahora, luego me quedan los días que tienen, los meses, perdón, que tienen 31 días. Entonces me vuelvo a copiar esto de acá, lo pego por acá abajo. Y ahora pregunto por los meses que traen 31 días, que son los que no aparecen acá ni acá arriba, ¿no? Entonces serían los meses primero, que es enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Perdón, y diciembre. Esos son los meses que traen 31 días. Por lo tanto, acá si el usuario ingresó cualquiera de estos meses, el estado del mes es verdadero. Pero pregunta, si los días van del 1 al 31, entonces quiere decir que el estado de día es verdadero. Y si no, se escribe un número, es un número de día, no es un número de día válido con respecto al mes ingresado. ¿Sí? Entonces hasta ahí yo estoy validando que sea en estos meses. Este mes ya sabes, vamos a ponerlo acá, mira, para que lo tomes en cuenta. Esto es porque trae entre 28 y 29 días, ¿no? Ese mes. Este, este mes de acá, o estos meses, traen 30. Y este mes de acá, o estos meses de acá, traen 31 días. 30 días, ¿no? 28 o 29 días. ¿Ok? Así lo estamos especificando. Ahora, ¿pero qué pasa si alguien ingresa dentro de este mes un valor que no es ni 2 ni cualquiera de estos números que están especificados acá? O sea, te puede ingresar un 0 o te puede ingresar un número 13 que no corresponde. Entonces vamos a ir acá a la altura del último fin sí y vamos a decirle ahí. De otro modo, ¿qué pasa cuando decimos de otro modo? De otro modo significa que si no se ha cumplido ninguno de estos valores que están especificados anteriormente, entonces acá hay una condición más, que significaría que no es un mes válido. Entonces vamos a escribir algo más o menos como esto y vamos a decirle no es un número de mes válido, nada más. ¿Sí? Eso es lo que le decimos. No es un número de mes válido. Y acá, a ver, está el según. Acá viene el si no. Está por acá. Entonces, y acá termina el según. O sea, de otro modo, si ingresaron un mes que no corresponde, no es un número de mes válido. Y si ingresaron un año que no corresponde, no es un número de año válido. Y si ingresó un día que no corresponde, no es un número de día válido con respecto al mes ingresado. Ahora, ¿y qué pasa cuando sí ingresó la fecha correcta? O sea, ingresó el día, el mes y el año de manera correcta, entonces tiene que botarte un mensaje también que te diga, por ejemplo, la fecha ingresada es válida. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que verificar que estos tres valores estén en estado verdadero al mismo tiempo. Entonces, para poder verificar eso, acá abajo, al final
de este fin del sí, vamos a abrir otro sí, y voy a preguntar así, ¿no? Si estado de día es igual a verdadero y estado de mes es igual a verdadero y estado de año es igual a verdadero, entonces estoy haciendo una conjunción. La conjunción en este caso me dice que si los tres estados son verdaderos, entonces simplemente lo que voy a decir es un mensaje acá adentro y le voy a decir lo siguiente. La fecha ingresada es válida, ¿no? Es correcto, porque tanto el día, el mes y el año recibieron valores verdaderos. Entonces, si todos ellos recibieron valores verdaderos, entonces imprimo este mensaje. En caso contrario, podría salir cualquiera de los mensajes que está validado dentro de las condiciones. ¿Sí? Es un poco largo de repente el proceso, pero vamos a verificarlo. A ver. ¿Qué pasa si yo ingreso, por ejemplo, acá el día 1 de agosto del 2020? Ah, disculpa. Disculpa. Ya, error. Lo que pasa es que yo no puedo ingresarlo así. Habíamos dicho día primero, mes agosto, año 2020. Ya, hasta ahí me dice, no es un número que me está diciendo, no es un número de día válido con respecto al mes ingresado. A ver, vamos a ver, 1 de agosto, día 1, mes 8. ¿Está contemplado el mes 8? Veamos, acá está contemplado el mes 8. Mira cuál es el error acá. Yo puse DD, entonces no lo contempla. Ya, entonces acá está mal, no es DD, la variable no existe, DD es D nada más. Ya, estoy pensando en otro ejemplo. Ok, entonces acá es D nada más, D, si D, ahí está la variable por si acaso, D. ¿Ya? Si D va entre 1,29, si D va entre 1,30 y si D va entre 1,31. Ya, entonces ahora sí, ahí está, la fecha ingresada es válida. Se corrige el toque, ¿no? Vuelvo a ejecutarlo por si acaso. Entonces vamos a ponerle 1 de agosto del 2020. Hasta ahí la fecha ingresada es válida, pero ¿qué pasa si el ingreso, por ejemplo, a ver, este, 30 de febrero del 2020? Me va a decir, no es un número válido, o sea, no es un número de día válido con respecto al mes ingresado, el mes es 2, no trae ningún febrero trae 30 días, solo puede llegar hasta 20, hasta 29. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa si ingreso, por ejemplo, 2 del 13, ¿no? Que no existe ese mes del 2020, me va a decir, no es un número de mes válido, correcto, no es un número de mes válido. Y si ingresara, por ejemplo, 1 del 2 del 0, me diría que no es un número de año válido. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros hacemos un poco la combinación también entre condicionales, de repente sí doble, con una condicional según que ya hemos visto en un ejemplo anterior. Bien, entonces así son las condiciones normalmente cuando se trabajan con este tipo de especificaciones. Y cuando se trabaja con este tipo de algoritmos, de repente se tiene que pensar un poquito cómo es que se va a trabajar el ejemplo. ¿Bien? Hay que siempre tratar de analizar bien el ejercicio antes de desarrollar. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver así otros ejemplos en otros videos. Espero que les sea bastante útil este ejercicio y ya nos estaríamos viendo en el siguiente video tutorial. No dejen de suscribirse al canal de YouTube, a la página de Facebook y a la página de Google, las cuales se encuentran en la parte inferior del video. Muchas gracias.